Todos ustedes quizás conocen acerca de la Reforma Protestante que tuvo lugar a principios del siglo XVI, encabezada por Martín Lutero, cuando este gran hombre de Dios, siendo un monje católico, conoció la verdad de la palabra y puso frente a la puerta de la catedral 99 tesis. Y con ese acto comenzó toda una revolución que llamamos reforma, que impulsó cambios profundos en cada esfera de la sociedad. La protesta fue en contra de los abusos de la Iglesia Católica de ese tiempo, y la Iglesia Católica en confabulación con el gobierno, porque el gobierno y la Iglesia Católica estaban ahí de la mano, era casi la misma cosa. Y estaban cometiendo abusos, atropellos, no solamente religiosos, económicos, educacional, en todos los sentidos. El mundo era un caos en aquel entonces y este monje, al descubrir la verdad, porque tenían la palabra escondidas en esos monasterios, nadie conocía la palabra de Dios, solamente oían de Dios por lo que un sacerdote decía. Y desafortunadamente añadían muchas cosas. Martín Lutero entendió que el evangelio era suficiente para transformar una vida. Él mismo fue transformado, pero también para transformar a un pueblo y a todo el mundo. La redefinición del género, el activismo racial, el aborto, el feminismo, la cultura de cancelación, cada uno de estos movimientos están bajo la cobertura o se enmarcan dentro de lo que llamamos la agenda woke. Lo cual es un despertar, supuestamente un despertar que se esconde detrás de la apariencia de la defensa de la justicia social. Estoy hablando de esto porque así como Martín Lutero entendió que el evangelio es una solución a los males de la sociedad, el evangelio hoy también sigue siendo la respuesta a todos estos males. Porque hemos visto constantemente el hombre querer tomar por sus propias manos la justicia y lo único que logra es empeorarlo todo, acentuar la división, acentuar el antagonismo que hay hoy en nuestra cultura, la división constante que vemos. El término woke tiene sus raíces en la cultura afroamericana y comenzó a usarse en la década de 1930 para referirse a una conciencia crítica sobre las injusticias raciales. A lo largo de las décadas, el término cobró relevancia durante el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, de 1950 al 60, haciendo un llamado a mantenerse despierto ante la opresión racial. Eventos recientes que impulsaron el resurgimiento de este movimiento han sido la formación del movimiento Black Lives Matter en el 2013. El movimiento Me Too, iniciado en el 2017. Luego la muerte de George Floyd, que ustedes escucharon cantidad de eso en el 2020. Y saben todo lo que provocó la muerte de George Floyd. Saben todo lo que provocó esto, casi una ciudad destruida por causa de aquellos que salieron a las calles a protestar, no pasivamente, sino agresivamente, destruyendo. Y recientemente hemos visto un auge como nunca sobre el debate de los derechos de la comunidad LGBTQ+, o
llamado también identidad de género. Les voy a ser honesto. Yo no creo que el movimiento woke es por los problemas de la sociedad. Yo no creo que ha venido a formarse por causa de la formación de Black Lives Matter, ni ninguno de estos sucesos. Mi opinión personal es que el movimiento woke ha resultado como producto del silencio de la iglesia. La iglesia está dormida. Y cuando la iglesia no se levanta a dar la respuesta que el evangelio da, la solución que el evangelio da a los conflictos del mundo de hoy, el diablo toma lugar. Cada vez que la iglesia se ha quedado quieta, el gobierno, otras entidades toman lo que la iglesia comenzó. Y cuando lo toman otros, con intereses egoístas, personales, malvados, destruyen todo. Y al final la sociedad sufre. La sociedad sufre cuando la iglesia está dormida, cuando la iglesia es pasiva, cuando la iglesia no avanza, cuando la iglesia está perezosa. Y de eso es lo que voy a hablar hoy. Vamos a seguir hablando sobre estos males de hoy, porque es lo que comemos, es el día a día de nosotros hoy. Es lo que nuestros hijos están recibiendo en sus escuelas. Es lo que se está promoviendo en la educación de ellos, en la política, en los negocios, en la salud, en cada área de la sociedad. Estos males se están mirando. Y el evangelio da una solución. Las instituciones o las entidades más afectadas son la familia, por la nueva definición que hay hoy en día de lo que es una familia. Hace años mis hijos estaban en una escuela cristiana. Y en el tiempo de la pandemia, que ellos tuvieron que estar desde la casa tomando clases. Gracias a Dios por la pandemia. Pudimos darnos cuenta de que uno de los libros de textos que tenía Lucas, él estaba leyendo en voz alta la definición de ese libro de lo que es una familia. Y cuando yo escuché a mi hijo leer que una familia era una comunidad que podía estar constituida por un hombre, una mujer, o por dos papás, o por dos mamás, yo me espanté. Porque estamos hablando de una escuela cristiana. Pero yo no sé si usted sabe, papá, pero en las escuelas públicas, en muchas de ellas, hay libros que no solamente dan esa redefinición de lo que es una familia, sino que van mucho más allá. Están promoviendo la identidad de género. Están promoviendo y le están enseñando incluso cosas que nosotros no hemos autorizado y cosas para las cuales ellos no están listos. Hay libros incluso que muestran personas desnudas. Y estamos hablando de niños de 8 años que están viendo esas literaturas. Y todavía están luchando en el gobierno, algunos del gobierno, para eliminar. Pero no es fácil, porque eso ha llegado. ¿Y qué pasa? Que nosotros estamos dormidos. No nos damos cuenta. ¿Cuándo eso sucedió? ¿Cuándo sucedió? No nos damos cuenta. A veces los padres ni siquiera están revisando las tareas de sus hijos, no revisan el material de estudio de sus hijos. Estamos dormidos y mientras estamos dormidos, el enemigo ocupa terreno. La familia, la educación, la política. Y como iglesia debemos discernir, hermanos, debemos despertar. Lo que necesitamos, ese woke, es la iglesia hoy en día. ¿Es en realidad este movimiento un movimiento legítimo que busca realmente la justicia social? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que realmente están buscando?
¿Qué realmente quieren hacer con la sociedad en este movimiento? Es importante que lo sepamos y es por eso que hoy yo detuve la serie para hablar de este tema. Y siento que hay muchos que no están aquí hoy. Porque esto es importante. Les dejé un material que hice para dárselo a ustedes y estén bien informados acerca de lo que es el movimiento woke. La agenda woke ha influenciado profundamente en diversas esferas de la sociedad a medida que observamos estas áreas. Y a medida que observamos estas áreas, veremos que muchas veces el mensaje de este movimiento entra en conflicto con lo que la palabra dice. Y ahí es donde nosotros entramos. Hay cosas que lucen parecidas, pero no son igual. El trigo y la cizaña son idénticas a simple vista. Pero el fin de ellas, el fruto de ellas, son muy diferentes. Este movimiento no tiene nada que ver con la Biblia. Aunque supuestamente buscan la justicia social, también nosotros buscamos la justicia social. Pero no la justicia de los hombres, sino la justicia de Dios. Que son muy diferentes. Si miramos un poquito a lo que ellos llaman identidad de género, en todos los niveles del sistema educativo se está enseñando esta barbaridad. Se está enseñando, se le está inculcando y se está obligando a nuestros hijos a recibir esa mala educación. La Biblia dice en Génesis 1:27 que el varón, que Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó Dios. Él los creó a cada uno y hay dos sexos, masculino y femenino. Todo aquel que promueva otra cosa diferente a esta está haciendo un daño a la sociedad y está en rebeldía contra Dios. Así de sencillo. La iglesia tiene que entender esto. Quizás no lo ha pensado, pero si empiezan a destruir la familia, no empieza, ya ha avanzado muchas familias destruidas. Pero un hombre y otro hombre pueden reproducirse. Pueden tener hijos. Usted sabe lo que está haciendo el ser humano consigo mismo. Está buscando su extinción. El ser humano, por eso yo digo que esto no es algo político, no es algo de preferencia, esto es algo espiritual, hermano, esto es una guerra espiritual. Y tenemos que despertarlo porque se esconden en las escuelas, se esconden detrás de los gobernantes y nosotros pensamos, no, eso es política. No, no es política, eso es religión. La única manera que un ser humano hace algo siendo en detrimento de sí mismo, es cuando está fanatizado. Y esto está avanzando a niveles antes nunca pensados. Hace unos años atrás nosotros no íbamos a imaginar que ha llegado el punto donde ha llegado ahora. Saben, en los últimos años del presidente Obama se aprobó la ley de que el casamiento entre homosexuales. Y yo como parte de la Junta de Pastores, estábamos nosotros bien preocupados con eso. Porque como era una ley, si venía una persona acá, un matrimonio no, o dos personas del mismo sexo que querían casarse, yo estaba obligado por la ley a decirle sí. En contra de mi propia conciencia. ¿A dónde hemos llegado? Tuvimos entonces en las iglesias que empezar a reescribir la constitución de la iglesia y poner bien claro que en nuestra iglesia nosotros no hacemos tal cosa. Pero a ese punto nos están empujando. ¿Y nosotros qué? Ok. Tenemos que echar para adelante, porque hay un mensaje que cambia, hay un mensaje que responde.
no es el odio, no es la división, es el evangelio que transforma vida. Y nosotros lo tenemos, iglesia. La iglesia, si la iglesia no se levanta con claridad en este tema, el mundo definirá, entonces, definirá por nosotros lo que es la familia, lo que es un hombre y una mujer. La justicia racial. Está más que claro lo que dice Filipenses 3:28, que nos recuerda, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La iglesia defiende los derechos de todos. La Biblia habla bien claro de no hacer acepción de personas, no solo por el color de la piel. No hacer acepción de personas, sea rico o pobre, sea adulto o niño, sea hombre o mujer, sea de una nacionalidad o de otra, no importa su estatus migratorio. La iglesia siempre ha sido vanguardia con eso. ¿Por qué tenemos ahora la iglesia que dejar eso en manos de Black Lives Matter? Eso nos toca a nosotros. Ya la iglesia ha cedido mucho. Ahorita hablábamos de la educación. ¿Sabe de quién era la educación? Los más ancianos pueden hablar mejor de eso, los mayores de esta iglesia. La educación empezó en la iglesia. Las grandes universidades que vemos hoy empezaron en las iglesias. ¿Qué hizo la iglesia? Vamos a dársela al gobierno. ¿Y qué hace el gobierno? Adoctrinarlos. Nosotros los adoctrinamos, pero con la palabra de Dios, que es verdad. Ahora el gobierno, cada vez que hay un político diferente, le enseña lo que ese político quiere, la agenda que ese político quiere avanzar. Y la verdad, ¿dónde está? Estamos perdiendo terreno. Estamos cediendo lugar al diablo. Estamos cediendo el lugar al enemigo. Teniendo nosotros un poderoso mensaje que es capaz de cambiar. La iglesia debe ser una voz de reconciliación y unidad. No podemos permitir que la justicia social se convierta en un vehículo para el odio, para la destrucción. En lugar de adoptar filosofías del mundo, hermanos, debemos predicar la verdad de la justicia de Dios. Debemos predicar la verdad basada en el amor y en el valor de cada individuo que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, sin importar las diferencias que existen. Las mujeres, muchas mujeres hoy hablan de su derecho, de su propio cuerpo, a costa del asesinato de bebés que todavía no han nacido. Y este es uno de los temas que más me causa enojo, porque son bebés que no tienen voz, son bebés que no se pueden defender. Y diariamente en este país mueren miles y miles de bebés. Yo no sé si ustedes saben cómo se produce un aborto, pero ese bebé en el vientre de su madre lucha incansablemente para salvarse, mientras que con una pinza están extrayendo poco a poco cada parte de su cuerpo. Es duro verlo, hermanos. Pero ¿sabes qué? Hay gente que dice, no, yo no quiero ver eso, simplemente. Hoy, esta agenda está promoviendo eso. ¿Dónde está la iglesia? Hablando del caballo blanco del Apocalipsis. Cuando tenemos hoy una crisis que el evangelio da respuesta a ella. ¿Dónde están los cristianos diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso, aunque la mayoría lo esté? ¿Dónde están los creyentes de hoy levantándose a favor de los valores del reino, los valores que defienden la vida? La mujer, por supuesto, tiene derecho a su cuerpo. Tiene derecho también de protegerse.
Hay casos, hay excepciones. Hay cosas que han pasado, hay mujeres que han sido violadas. Hay cosas que han sucedido que son lamentables. Pero ¿sabes qué? Esas son las minorías. Y usan esa minoría para excusar el asesinato de bebés. Hermanos, en los últimos tiempos ya no es solamente el aborto, que antes se realizaba en las primeras semanas. Hoy en día, en muchos estados, justo antes de ya nacer el bebé, todavía se puede hacer un aborto. Eso es un crimen, hermanos. Es un crimen. Y eso nos hace recordar lo que pasaba en aquellos tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel pecó entregando a sus hijos a Baal. Los quemaban y los ofrecían en sacrificio como hacían las naciones vecinas. Y Dios se airó tanto que mandó al pueblo de Israel al exilio. Hoy, ¿dónde estamos nosotros? Hoy no sentimos nada. Hoy no nos airamos nosotros cuando vemos la injusticia, cuando matan, quitan vida inocente. Iglesia, tenemos que despertar. Tenemos que despertar. David, en el Salmo 139, del 13 al 16, reconoce que Dios lo formó desde el vientre, mostrando que la vida comienza desde la concepción. Ahí está la vida. Y la vida es dada por Dios. El hombre no es quien, no tiene autoridad para darla ni para quitarla. Le pertenece a Dios. La moralidad. Hermanos, hoy en día una de las cosas que esta agenda woke promueve es la desconstrucción de todo sistema creado. Ellos luchan en contra de lo que está establecido constantemente. El diseño de Dios, el hombre y la mujer, el diseño de la familia, el diseño del gobierno, la educación, todo quieren destruirlo. ¿Sabe por qué? Porque esa ideología cree que todos los sistemas están ya minados de la injusticia, del racismo. Y por tanto hay que destruir todo eso y volverlo a hacer. Y volverlo a hacer, la pregunta que sigue es, ¿a imagen de qué y de quién? ¿Quién es el genio que lo va a volver a hacer? Seguramente un hombre o una mujer o personalidades importantes con su cosmovisión del mundo de una manera alejada de Dios. La iglesia tiene que levantarse y decir no. Hay un orden establecido por Dios. Hay un orden establecido por Dios. Lo bueno es bueno porque Dios dice que es bueno. Lo malo es malo porque Dios dice que es malo, no porque lo dice el pastor o no porque lo dice el presidente de la nación. Es Dios quien gobierna, es Dios el que establece, Él es la norma de lo bueno y lo malo. Pero la agenda woke trata de redefinir lo que es correcto y lo que no lo es. Por supuesto, lo que es correcto para uno no lo es para otro, según ellos. ¡Qué desastre, hermanos! ¡Qué desorden! Debemos levantarnos como iglesia y ser luz y sal. Debemos levantarnos con la verdad del Evangelio. Y es lo que la palabra de Dios nos invita en Mateo 5, del 13 al 14. La sal, hermanos, da sabor y preserva. ¿Cómo van a preservarse los valores del mundo, los valores del reino, si la iglesia no es sal? Si la iglesia no es sal en el mundo, no hay sabor. No se preservan los valores. El mundo está como está porque la iglesia está como está. Esa es la realidad. Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Si ustedes no alumbran, el mundo está en oscuridad.
pero estamos escondidos. Escondidos. ¿Quién enciende una luz y la pone dentro del gabinete? ¿Cómo una luz dentro de un gabinete puede alumbrar a los que están en casa? No, no sirve para nada. Una luz tiene que estar a la luz de todo, para que alumbre a todos los que están en la casa. Jesús nos invita a ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Brilla con la luz del Evangelio. El mundo que está en tiniebla necesita la luz de Cristo. ¿Cuál es el reto de nosotros? El reto de nosotros es ser sal y luz. Y debemos serlo, hermanos, a pesar de la oposición. La palabra misma dice que las tinieblas no prevalecen cuando la luz alumbra. Las tinieblas se deshacen. Pero tienes que levantarte. Tienes que estar firme en tu convicción de acuerdo con el Evangelio y no con las doctrinas de hombres o movimientos políticos, movimientos sociales. Nosotros no estamos llamados a tomar lugar en otras cosas que no sea la agenda de Cristo. Esa es la agenda que nosotros debemos promover. Esa es la reforma que nosotros debemos promover en nuestro tiempo. ¿Qué pasa cuando la iglesia está callada? ¿Qué pasa cuando la iglesia está dormida? La maldad avanza sin restricción. No hay restricciones. Y el enemigo avanza más y más, producto a la tibieza de la iglesia. Porque si no se da la verdad, si no se da la palabra que trae salvación, liberación, entonces el enemigo inyecta el mensaje torcido y no hay quien combata ese mensaje. Apocalipsis 3:16 dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si no despertamos y no tomamos una postura firme en cuanto a los valores del reino, enfrentaremos el peligro de ser rechazados incluso por nuestro Dios. No es cuestión de gusto, hermanos. Es cuestión de a quién usted está representando. No es a personalidades humanas. No es a ideologías humanas. Estamos representando a Dios. Si decimos soy cristiano es porque soy discípulo de Cristo. Y represento los valores que Cristo promovió. Así que la tibieza espiritual de la iglesia es abominación para Dios. Produce asco a Dios ver a un cristiano que no tiene convicciones firmes fundamentadas en el Evangelio. Estamos en la frontera y en la frontera no hay definición. La pérdida de influencia que ha tenido la iglesia en los últimos tiempos es catastrófica. Antes, cuando la gente hablaba del pastor o de un creyente, todo el mundo decía, hay que confiar, porque es un creyente. Ya cuando tú dices, yo soy un creyente, la gente duda más. Porque lo que hemos visto en los últimos tiempos es terrible. La iglesia se ha enfriado y ya la iglesia ha perdido el poder de influir en la familia, influir en las escuelas. Ya las escuelas ni siquiera la Biblia se pueden abrir. Y lo peor es que no nos acercamos a las escuelas ni siquiera para preguntar si nos dejan. Ya la iglesia ha dejado de influir en cada aspecto de la sociedad. Y eso es triste. Hemos perdido lo que el Señor nos ha dado. Pero la iglesia, cuando está despierta, llena del Espíritu Santo y comprometida en la verdad del Evangelio, tiene poder para reformar individuos, familias, comunidades, ciudades y naciones.
La reforma del siglo XVI es posible hoy también, en el contexto de hoy. Pero eso requiere, hermanos, que la iglesia se levante. Requiere esforzarnos y ser valientes y salir adelante, no con nuestras ideas propias. Ojo con eso, con la verdad del Evangelio. Con la verdad del Evangelio. Martín Lutero lo creyó y realmente ocurrió en aquel entonces. Los problemas de hoy son otros. No son los de la reforma de Martín Lutero, hay otros, hay llamados reformadores de hoy, de estos tiempos, que lo único que tienen es la retórica de la reforma, pero no la práctica. Se han quedado en las tradiciones de la reforma, pero hoy en día tenemos que ser parte de la reforma de estos movimientos que se contraponen a la verdad del Evangelio, que están arrastrando a tanta gente a una vida ficticia, utópica. La comunidad, los jóvenes de hoy creen más lo que es virtual que lo que es real. Han confundido lo que es verdad. La realidad virtual para ellos es más realidad que la realidad física. Tenemos un mundo muy confundido y nuestros jóvenes están creciendo en esa confusión, en esa mezcla de cosas. Querida iglesia, en este momento debemos despertarnos a la realidad que estamos viviendo hoy, en este siglo, en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. La agenda woke ha llenado de confusión nuestro mundo, pero nosotros tenemos la verdad de Dios en nuestras manos. Si nosotros la escondemos en monasterios como hizo la Iglesia Católica en aquel entonces el mundo no conoce la verdad. Por eso está en nuestras manos. No importa quién salga en las elecciones este año, es la iglesia, no los políticos. Todavía hay cristianos poniendo su esperanza. Ay, si saliera Trump. Ay, si saliera Kamala. Ay, si saliera tal o más cual. No son los políticos. Somos nosotros. Porque es una decadencia espiritual lo que hay. Y ustedes lo van a ver. Los problemas no se resuelven. Siguen de generación en generación y la iglesia todavía sigue esperanzada que alguien más haga lo que nosotros estamos supuestos a hacer. Tenemos que levantarnos. No podemos quedarnos callados ni tibios. Hoy Dios nos llama a levantarnos como un pueblo, a ser luz y sal en medio de un tiempo, de una sociedad en oscuridad, sin sabor, en la que los valores ya han dejado de ser preservados. Debemos predicar con valentía el Evangelio y los valores del reino. Y debemos participar, hermanos, activamente en la toma de decisiones del país. Quizás a usted se le ha dicho, no, la iglesia y el gobierno y la política no se mezclan. Les digo algo. Eso está muy mal y es un concepto antibíblico totalmente. Dios escoge, Dios pone y quita reyes. Y Dios lo hace a través de nosotros. La reina Esther vivió en un tiempo difícil de mucha opresión para el pueblo de Israel. En un tiempo de Israel, mientras estaba en la cautividad de Babilonia, Amán, un hombre perverso e influyente en el gobierno, se propuso exterminar a los judíos, como ha sucedido muchos tiempos de la historia. Para ese entonces, de una manera milagrosa, Esther, sobrina de Mardoqueo, llegó a ser la reina del rey. Ella fue la que él escogió, Dios la había escogido. Y ella estaba en el palacio del rey. Y este hombre convenció al rey de firmar un edicto de acabar en un día con todos los judíos en el reino.
Cuando Mardoqueo escuchó eso, Mardoqueo no se quedó indiferente como estamos en la iglesia de hoy. No, él lloró, él rascó su vestido, él se echó ceniza sobre la cabeza y no quería que nadie lo consolara. Su sufrimiento era grande por todo su pueblo, no solamente por él. La iglesia de hoy debe dolerse con los males de la sociedad. La iglesia de hoy debe sentir lo que Mardoqueo sintió. Esther fue a preguntarle a Mardoqueo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y Mardoqueo le dijo qué estaba sucediendo. Pero además Mardoqueo le dijo: tú eres la reina, tú eres la esposa del rey, tú puedes interceder por el pueblo. Pero cuando Esther escuchó eso, le dijo: hay una ley, una sola ley. Y es que si yo voy a donde está el rey sin ser llamada, lo que me espera es la muerte. Mardoqueo le respondió: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tus padres pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si para esta hora tú estás aquí? ¿Cuál fue la respuesta de Esther a esta confrontación contundente de Mardoqueo? Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¡Wow! Yo quisiera ver a los hombres de hoy tener los pantalones tan bien puestos como lo tenía esta mujer. Hermanos, ella no se quedó callada. Ella fue y halló gracia delante del rey. Y porque estuvo dispuesta a dar su vida por el pueblo, Dios la bendijo. Halló gracia delante de Dios. Y por la gracia de Dios, el pueblo de Israel no fue destruido según el plan de Mardoqueo, de Amán, perdón. ¿Dónde está la iglesia de hoy? ¿Quién dice que los cristianos no influyen en el gobierno? Es el gobierno que por ninguna razón debe meterse aquí. Es el gobierno que por ninguna razón debe promover división en la iglesia, que si yo soy demócrata o republicano, no me importa que tú eres hijo de Dios. Y el reino que nosotros representamos no es de este mundo, es de los cielos. Así que cualquier división no es en la casa de Dios. No estamos aquí para tomar lados, estamos aquí para tomar el lugar que nos corresponde como iglesia, impactando cada esfera de la sociedad, familia, educación, gobierno, todo, como lo hizo Esther. Pero no solamente Esther fue valiente y habló. En la historia de Israel hay un montón de profetas que fueron con valentía a confrontar a esos reyes que estaban llevando al pueblo de Israel en contra de los valores del reino. Ustedes recordarán que Natán confrontó a David cuando David pecó. ¿Recuerdan? Ustedes recuerdan que Elías confrontó a Acab cuando metió al pueblo en la idolatría. ¿Recuerdan? Un profeta de Dios confrontó al político, al rey en aquel entonces. Ustedes recordarán que Jeremías confrontó al rey Sedequías. Nosotros hoy somos los profetas de este tiempo. Y estamos llamados a confrontar a toda autoridad, sea en el gobierno, sea en la educación, con la verdad del evangelio.
Iglesia, quitémonos esa idea. Por supuesto que nosotros no promovemos políticas, no hacemos campaña a ningún candidato. Pero es importante que en los tiempos que estamos viviendo, ustedes sepan bien por quién van a votar. Y que más que personalidades, ustedes vean cuáles son las pólizas que esos candidatos están promoviendo. Porque al final, como le dijo Mardoqueo a Esther, no pienses que escaparás. No pienses que escaparás. El mal que es para unos es para todos. Pero después está la iglesia, después que no votan o votan mal, después están queriendo hacer un exorcismo alrededor de la Casa Blanca. Ay, señores, quita todos los demonios. No, es ahora. Es ahora donde hay que hacerlo. Ustedes saben, y con esto termino, ustedes saben que hace unos días escuché a un reportero hablando de este asunto de las elecciones. ¿Saben lo que dijo? Para mi sorpresa, dijo que el voto cristiano define las elecciones de este país. Yo no sabía eso. Especialmente en los estados que no son ni republicanos ni demócratas, que hay años que gana el republicano, hay años que gana el demócrata. En esos estados péndulos, el voto cristiano es esencial. Y es por eso que tú oyes a los candidatos que nunca han sido cristianos decir, yo soy cristiano. Ahora resulta que una es bautista. Es bautista. Promueve el aborto, promueve la ideología de género y un montón de cosas que van en contra de la fe cristiana. Ah, pero es bautista. El otro es católico y el otro es judío. ¿Por qué ustedes creen que lo hacen? Porque están buscando el voto cristiano. Tengamos discernimiento y entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Porque si es el voto cristiano quien define las elecciones, entonces eso me recuerda que Dios pone y quita reyes por medio de su pueblo. Es por medio de su pueblo. En mi país nunca tuve la oportunidad de votar. Era impuesto, había una dictadura. Y tú no podías ser parte del cambio, tú no podías hacer nada, tú no podías ni hablar, ni protestar, ni estar en contra. Tú no podías hablar de los derechos de la vida, tú no podías hablar el evangelio con libertad porque había un imperio. Pero aquí todavía tenemos ese derecho y ese privilegio. Cristianos de hoy, si usted es ciudadano, sepa, entienda esto. Cuando usted no vota porque los candidatos son malos, los dos, ¿sabe qué pasa? Que el menos bueno o el más malo gana. No se trata de que yo apoye a una personalidad. Se trata de quién está más alineado con los valores del reino de los cielos. Promovamos a Cristo, no a personalidades, no a partidos, porque eso trae división y ustedes han visto cómo este país está dividido. Nosotros, si estamos aquí, debemos defender los valores del reino, aquí donde estamos. Tenemos que ser luz, hermanos. Y vote por quien usted entienda. Vote con su conciencia, pero vote, hermano. Hable. La iglesia tiene que levantarse.